Ese invierno en Oregón estuvo marcado por una intensa nevada. Charles Morris, luchando para atravesar los montones de nieve con su moto de nieve, no dejaba de quejarse y anhelaba la llegada de la primavera. Su casa estaba justo al borde de un bosque, y el anciano siempre se quedaba maravillado ante la espectacular belleza del entorno natural, sin importar la estación del año. Claro, el camino hasta su casa no era el más cómodo, pero Morris trataba de no darle importancia. Recién se había mudado y aún no se consideraba un veterano en esos parajes. Después de 15 años en un trabajo peligroso, la salud de Morris se deterioró rápidamente. La tos, la falta de aire y la presión arterial alta le hicieron replantearse su enfoque de la vida. Se sometió a una infinidad de exámenes médicos y tratamientos terapéuticos y preventivos, pero nada parecía funcionar, dejando al señor Morris desolado. Afortunadamente, uno de los médicos le aconsejó que se mudara a una región con aire más limpio. Así, vendió su propiedad en Luisiana y compró una casa en Oregón. Allí, lejos del caos y la contaminación de la ciudad, pudo respirar aire puro por fin. Charles, un cuidador de un almacén de madera, vivía como un verdadero ermitaño, en completa armonía con la naturaleza. Con el tiempo, se volvió un aficionado a la pesca, pasando todos sus ratos libres junto al lago. Raramente iba a la tienda, prefería almacenar provisiones, especialmente durante el invierno, cuando la hermosa paisaje estaba cubierta de nieve. Un día, de regreso de hacer compras en su moto de nieve, Charles vio a una pequeña criatura gris corriendo rápidamente por el sendero marcado en la nieve. El misterioso animalito casi fue atropellado por las cuchillas del vehículo. El cachorro de lobo. Morris se detuvo y echó un vistazo a su alrededor. Bajó de la moto de nieve y, al notar un rastro de pequeñas huellas que se adentraban en los arbustos, decidió seguirlo. Allí, entre los arbustos cubiertos de una espesa capa de nieve, encontró un cachorro de lobo que lo observaba con cautela con sus ojos brillantes. «Hola, pequeñín. ¿Qué haces aquí solo en medio del bosque? ¿Estás perdido o te sorprendió la tormenta de nieve?», preguntó Morris, emocionado. Claro que el pequeño animal salvaje no podía responder al anciano que se esforzaba por hacer una conexión amistosa. De repente, el joven lobo se levantó y, moviendo su hocico negro de un lado a otro, empezó a respirar ruidosamente. Morris se giró y vio una bolsa de compras en la canasta del snowmobile, captando inmediatamente la situación. «Ah, tienes hambre, ¿verdad? Espera un momento, pequeñín, ahora te doy algo», dijo el hombre mayor. Sacó una navaja de su bolsillo y cortó un pedazo de carne para el cachorro de lobo. El pequeño animal, gruñendo de alegría, aceptó el alimento, casi mordiendo el dedo de Charles en el proceso. Después de saciar su hambre, el cachorro salió de su escondite en los arbustos y se acercó sin miedo al anciano. «Ven conmigo». «Bueno, ¿qué voy a hacer contigo? No puedo dejarte en el bosque, morirías aquí». «Ven conmigo, vivo solo y no serás una molestia», sugirió Morris, acomodando al animal detrás del bolsillo de su chaqueta. Para su sorpresa, el cachorro se comportó con calma, como si ya hubiera tenido experiencia en viajar en un snowmobile. Al llegar a casa, Morris abrió la puerta y, sacando al pequeño lobo de detrás de su bolsillo, lo invitó a entrar. El joven lobo, al principio, se erizó, perturbado por el olor extraño que venía de la casa del hombre. Luego, se sacudió como si quisiera limpiarse y entró con cierta excitación. «Mira nada más, todo un caballero, te comportas como un verdadero señor. Así te llamaré, ¿te parece, Lord?», dijo Charles con admiración, cerrando la puerta detrás de él. Con el calor del hogar, Lord se calentó y, después de comer otro pedazo de carne, se acomodó para dormir junto a la chimenea. No parecía un depredador del bosque, sino un cachorro, reflexionó el señor Morris, limpiando una lágrima. Lord había vivido en su casa durante aproximadamente una semana. Sin embargo, con la mejora del tiempo, pidió salir. Una vez fuera, después de darle una larga y agradecida mirada al anciano, el cachorro de lobo corrió hacia el bosque. «Bueno, supongo que sintió la llamada de sus ancestros», murmuró el señor Morris, observando a Lord alejarse. Pasaron 2 días desde que el cachorro se fue y justo cuando el señor Morris ya se resignaba a la despedida, el pequeño depredador regresó.
Lord encontró al anciano pescando a orillas del lago, disfrutando del buen tiempo. «Ah, así que te acordaste, travieso», exclamó el señor Morris, acariciando al cachorro de lobo. En respuesta, Lord se retorcía y lamía la cara del anciano. Desde entonces, el cachorro visitaba periódicamente al señor Morris, apareciendo principalmente en las horas del atardecer. A menudo, su llegada coincidía con un empeoramiento del tiempo, anunciando tormentas de nieve y frío intenso en la región. Por esa razón, el señor Morris cariñosamente apodó a Lord Barómetro, debido a su sensibilidad innata y constante alerta a los caprichos climáticos. Un día, Lord no vino solo, sino acompañado. El señor Morris, asomándose por la ventana, se quedó estupefacto. Junto a Lord estaba otro lobo adulto, que parecía ser la madre de Lord. «Vaya, qué pareja. Sería digna de un cuadro», murmuró el señor Morris con admiración, manteniendo la vista fija en la familia de lobos. Después de eso, el anciano a menudo veía huellas de lobos cerca de la casa. Sin embargo, aparte de su presencia silenciosa, la loba no causó ningún problema. El señor Morris no compartió con nadie su vínculo con la familia de lobos, conservando cuidadosamente el misterio sobre sus distinguidos visitantes. Con el tiempo, Lord se estaba transformando en un robusto lobo joven. Una noche, mientras el señor Morris limpiaba la casa, un aullido agudo e intenso resonó desde fuera de la ventana. El anciano abrió la puerta y vio a Lord y su madre a unos 50 metros de distancia de la casa. Con los hocicos levantados, los depredadores aullaban intensamente, como si intentaran compartir los secretos del bosque con el cielo estrellado. Para sorpresa del anciano, Lord se negó a entrar de nuevo en la casa y, después de 1 minuto o 2, desapareció con su madre en el bosque. ¿Qué le habrá pasado? ¿Estará molesto por algo?, se preguntó el señor Morris, cerrando la puerta distraídamente y olvidando girar la llave en la cerradura. El señor Morris estaba convencido de que en un área tan remota nada podría hacerle daño, así que a menudo se olvidaba de su propia seguridad. Desafortunadamente, esa noche, este hábito tuvo consecuencias desagradables. El anciano no notó a los 3 hombres acercándose a su casa. Miraron alrededor, ansiosos, y abrieron la puerta principal. «¡Qué suerte! Ni siquiera está cerrada con llave», murmuró una voz grave y siniestra, perteneciente a uno de los visitantes inesperados. «¿Quiénes son ustedes y qué quieren?», preguntó nerviosamente el señor Morris, al ver a los visitantes armados. La respuesta fue un golpe en el pecho con la culata de una escopeta. «Está bien, viejo, eso es para que nos entiendas un poco mejor. Necesitamos comer y calentarnos. Si haces lo que te decimos, te salvarás», respondió uno de los asaltantes, al parecer el líder. Lo que los bandidos no sabían era que el señor Morris no era un cobarde y estaba dispuesto a enfrentarlos con sus propias manos. Los asaltantes, aprovechándose de su superioridad numérica y de la avanzada edad del señor Morris, rápidamente lo derribaron y lo tiraron al suelo, atándolo de inmediato. En ese preciso momento, la delgada silueta de Lord apareció en la entrada y, con un gruñido furioso, atacó a los intrusos. Los ladrones estaban atónitos ante la repentina aparición de un joven lobo. Lord luchó valientemente, intentando desgarrar a sus atacantes. El primero en recuperar la compostura fue el líder, que levantando su escopeta, disparó al lobo, alcanzándolo en el costado. Un estruendo resonó y el aire se llenó del olor acre de la pólvora. Ataque del lobo. Lord, herido, se desplomó al suelo, pero se negó a soltar el tobillo del bandido que estaba firmemente atrapado entre sus mandíbulas. El charco de sangre que se expandía rápidamente a su alrededor indicaba claramente que estaba gravemente herido. «Oye, viejo, ¿qué demonios es esto? ¿Por qué hay lobos aquí?», gritó el jefe, pateando al anciano inmovilizado. En ese momento, el asaltante desvió la mirada hacia la puerta y un escalofrío de terror recorrió su espina dorsal. Lo que vio fue una enorme loba gris mirándolo fijamente. Ella estaba allí para ayudar a su cachorro y a su amigo humano. La feroz depredadora tiró al ladrón al suelo con una velocidad asombrosa. Los otros 2 cómplices aprovecharon la oportunidad para comenzar a huir, pero la loba enfurecida no lo permitió. Mientras los asaltantes, gritando de dolor y miedo, intentaban alejar al feroz animal, el joven lobo yacía de lado,
respirando con dificultad. El señor Morris, que milagrosamente logró liberarse de sus ataduras, le dio los primeros auxilios a Lord y vendó la herida. Vamos, viejo, déjanos ir. Te doy mi palabra, nos iremos en silencio y no te haremos daño. Escapamos de la cárcel y no queremos volver. Ten piedad, imploró el jefe, con la loba a su lado, mostrando sus afilados colmillos. La llegada de la policía. Pero el señor Morris fue implacable y llamó a la policía de inmediato. Cuando la policía llegó al lugar, arrestó inmediatamente a los asaltantes y los llevó a la comisaría. El señor Morris ni siquiera lo presenció, ya que toda su atención estaba puesta en Lord, que yacía herido frente a él, al borde de la muerte. No abandonó al joven lobo en ningún momento, haciendo todo lo posible para ayudarlo a sobrevivir. La madre loba también estaba allí, calentando a su cachorro con su propio cuerpo. 3 días después, Lord se fue. Llevada por sus instintos animales, la loba madre dejó de comer y beber después de la muerte del cachorro, quedándose débil y delgada. Sobrevivió a su cachorro solo por 5 días y murió de agotamiento, causado por la angustia indescriptible y el dolor de perder a su primogénito. El señor Morris enterró a la familia de lobos en una colina cerca de la casa, desde donde se tenía una vista maravillosa de los bosques donde a la manada le encantaba cazar. En las noches siguientes, sentado junto a la chimenea, Charles Morris recordaba con frecuencia su primer encuentro con el pequeño lobo en el bosque, cuando lo salvó de una muerte segura. El anciano se daba cuenta de que ese encuentro no había sido una coincidencia. El joven lobo le había devuelto el favor y, al costo de su propia vida, lo salvó de los asaltantes.